Hola, hola, hola gente maravillosa de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para, ¡ay, Dios mío! Porque el tema que vamos a tocar hoy, bueno, prepárense porque puede que se les rompa el corazón. O tal vez no, pero de todas maneras necesito que respiren hondo y se agarren fuerte, porque vamos a hablar de, asterisco redoble de tambores asterisco, la posible, la rumoreada, la casi segura, ruptura definitiva de Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, lo sé. Lo sé. Es un bombazo. Una noticia que ha estado dando vueltas por internet, por las redes sociales, en todos los rincones donde se habla de farándula turca. Y honestamente a mí también me ha dejado, literalmente sin palabras. Porque para quienes no lo sepan, Hande y Kerem eran, o son, no sé, asterisco hace una pausa dramática asterisco, una de las parejas más queridas, más icónicas, más adoradas del mundo de las series turcas. Su historia de amor traspasó la pantalla del set de Love is in the Air a la vida real, y nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos. ¡Ay, la química que tenían! Los momentos que nos regalaron. Las fotos, los vídeos, las dedicatorias. Todo era perfecto, todo era romántico, todo era, asterisco suspira asterisco, bueno, ya no sé qué era. Y es que como ya saben, el mundo del espectáculo es un terreno pantanoso, lleno de rumores, especulaciones y, a veces, verdades a medias. Y últimamente las noticias sobre Hande y Kerem no han sido precisamente alegres. Han habido señales, pistas, detalles, que han encendido todas las alarmas. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, analizando cada rumor, cada pista, cada detalle para intentar entender qué está pasando realmente. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Están juntos? ¿Están separados? Vamos a averiguarlo. Pero antes de empezar, y porque sé que esto va a ser un viaje emocional, quiero pedirles un favor, suscríbanse al canal. Es gratis, no cuesta nada y me ayudan un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido que sé que les encanta. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Así no se perderán nada de las novedades del mundo de las series turcas. Vamos, denle al botón. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, listos para el drama. Bien, empecemos por el principio, ¿les parece? Todo comenzó, o mejor dicho, se intensificó, hace unos meses. Para ser exactos, a finales del año pasado y principios de este. Empezaron a circular rumores sobre una supuesta crisis en la relación de Hande y Kerem. ¿La razón? Bueno, varias. Y como siempre, la semilla de la duda germinó en el suelo fértil de las redes sociales, donde las especulaciones florecen con la velocidad de la luz. Primero, la ausencia de fotos juntos. Ah, la maldita ausencia. Antes, eran inseparables. Cada evento, cada salida, cada viaje, todo era documentado en sus redes sociales. Fotos abrazados, besos, dedicatorias, un festival de amor. Un festín visual que alimentaba la esperanza de los fans y consolidaba la imagen de una pareja perfecta. Pero de repente el flujo de contenido en pareja se detuvo. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales prácticamente nulas. 0 likes, 0 comentarios, 0, todo. Y eso en el mundo de las celebridades es un grandísimo silencio. Un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. ¿Por qué la súbita desaparición de ese torrente de imágenes que nos hacían suspirar? ¿Acaso la imagen pública que construyeron era una fachada? ¿O la llama del amor se estaba apagando, consumiendo lentamente el combustible que la mantenía encendida? La desaparición de las fotos conjuntas no solo generó especulaciones, sino también un sentimiento de orfandad en los corazones de los seguidores. Nos habíamos acostumbrado a verlos juntos, a celebrar su amor, a fantasear con una historia que trascendía la ficción. Y de pronto el espejo se rompió. La ausencia de imágenes no solo reflejaba una posible distancia física o emocional, sino también la desaparición de un vínculo que hasta hace poco parecía inquebrantable. Y es que en el mundo de las redes sociales, la imagen es poder. La presencia constante, las publicaciones diarias, las interacciones frecuentes, todo eso contribuye a construir una narrativa, a mantener vivo el interés del público, a alimentar el mito de la pareja ideal.
Cuando esa narrativa se interrumpe, cuando el flujo de información se detiene, la incertidumbre se instala. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Por qué ya no los vemos juntos? Las preguntas se multiplican y las respuestas, a menudo, son vagas o inexistentes. Segundo, los rumores sobre infidelidades. ¡Ay, no! Este es el tema que más duele, ¿verdad? La sombra de la traición, el fantasma de la infidelidad, siempre acechan en el mundo del espectáculo. Se empezó a hablar de terceras personas. De que Kerem podría estar saliendo con alguien más. De que Ande, de que Ande también. Y ahí fue. Cuando el drama se desató. Las redes sociales explotaron. Miles de fans enloquecidos, defendiendo a su ídolo, culpando al otro, un caos total. La sospecha de una tercera persona, el rumor de una infidelidad, es un arma de doble filo. Por un lado, genera un morbo inevitable, una fascinación macabra por los detalles más escabrosos. Por otro lado, desata una tormenta de emociones, una batalla campal entre los fans, una defensa a ultranza de la persona amada. Las redes sociales se convierten en el campo de batalla, donde se intercambian acusaciones, se filtran supuestas pruebas, se lanzan dardos envenenados. El odio y la pasión se mezclan, creando un ambiente tóxico y destructivo. Por supuesto, ninguno de estos rumores fue confirmado, ni por Kerem, ni por Ande, ni por nadie cercano a ellos. Pero el humo siempre viene del fuego, ¿verdad? Y la ausencia de desmentidos, el silencio sepulcral de los protagonistas, solo contribuye a alimentar la llama de la especulación. La falta de transparencia, la negativa a aclarar la situación, da pie a la interpretación y alucina a los fans. ¿Por qué no aclarar los rumores? ¿Por qué no salir a desmentir las acusaciones? ¿Qué es lo que esconden? La infidelidad es un tema sensible, un tabú que se rompe constantemente en el mundo del espectáculo. La presión mediática, las tentaciones del éxito, las largas jornadas de trabajo, todo eso puede generar situaciones propicias para el engaño. Y aunque no haya pruebas concretas, la sospecha de una infidelidad siempre deja una cicatriz, una herida que difícilmente se cierra. La confianza se rompe, el amor se marchita, y la relación se debilita. Tercero, y aquí viene la prueba definitiva, o al menos eso parece, la actitud de ambos en eventos públicos. Antes siempre se apoyaban. Siempre se dedicaban miradas cómplices, gestos de cariño, incluso en situaciones donde no era necesario. La complicidad, la conexión, la química, todo eso se transmitía a través de la pantalla, a través de las fotos, a través de los vídeos. Nos hacían sentir partícipes de su amor, nos regalaban momentos de pura felicidad. Ahora evitan mirarse, evitan coincidir, evitan todo. Han asistido a eventos por separado, incluso a eventos donde antes solían ir juntos. Y cuando han coincidido, ni una foto juntos. Ni una interacción. Como si fueran dos extraños. La transformación en la actitud en público es un claro indicio de que algo ha cambiado. La distancia física, la falta de contacto visual, la ausencia de gestos de cariño, todo eso delata una ruptura, una separación emocional. La frialdad que se percibe entre ellos es palpable, el silencio que se crea a su alrededor es ensordecedor. La mirada, el contacto físico, la sonrisa, son elementos esenciales en cualquier relación. Cuando esos elementos desaparecen, la relación se debilita, se marchita, se apaga. La asistencia a eventos por separado, la evitación de la compañía del otro, es una clara señal de que la relación ha llegado a su fin. La agenda de las celebridades es apretada, y la coincidencia en eventos es inevitable. Si a pesar de las circunstancias evitan encontrarse, si se separan en público, es porque ya no hay nada que los una, porque la llama del amor se ha extinguido. ¿Qué más? Bueno, también están las indirectas. Sí, esas frases misteriosas, esas publicaciones enigmáticas, que los famosos adoran usar para dejar entrever sus sentimientos. Ande, por ejemplo, ha publicado fotos con mensajes sobre la libertad, sobre la importancia de estar sola. Kerem, por su parte, ha compartido frases sobre la decepción, sobre la traición. ¡Ay, Dios mío! Me da escalofríos solo de pensarlo. Las indirectas, las frases enigmáticas, son un lenguaje universal en el mundo de las celebridades. Son una forma de expresar sentimientos sin decir nada, de dejar entrever una realidad sin revelar la verdad. Son un juego, un acertijo que los fans intentan descifrar,
una ventana a la intimidad que se abre y se cierra a voluntad. Las frases sobre la libertad, sobre la soledad, suelen ser un reflejo de una ruptura emocional. El fin de una relación, la necesidad de encontrar el propio camino, la búsqueda de la independencia, todo eso se manifiesta a través de palabras enigmáticas, de mensajes que invitan a la reflexión. Por otro lado, las frases sobre la decepción, sobre la traición, revelan un sentimiento de dolor, de frustración, de pérdida. El engaño, la desconfianza, la traición, son heridas profundas que dejan cicatrices duraderas. Y por último, pero no menos importante, el hecho de que ninguno de los dos haya negado o confirmado los rumores. Generalmente cuando dos famosos están juntos y se enfrentan a este tipo de especulaciones, salen a desmentir la situación. No, no es cierto, estamos bien, todo es un invento, somos felices juntos. Pero en este caso, silencio absoluto. Y ese silencio, es ensordecedor. El silencio o la falta de respuesta es un signo de debilidad en el mundo de la farándula. Si la relación fuera sólida, si el amor fuera verdadero, no habría motivo para guardar silencio. La confirmación o la negación de los rumores es una forma de proteger la imagen pública, de tranquilizar a los fans, de demostrar que la relación sigue en pie. Pero en este caso el silencio es una evidencia de que algo no está bien, de que la relación está en crisis, de que la ruptura es inminente. El silencio es el arma de los que no tienen nada que decir, de los que no quieren revelar la verdad, de los que prefieren mantener el misterio. El silencio es una forma de protegerse, de evitar el escrutinio público, de preservar la intimidad. Pero a veces el silencio es más revelador que cualquier palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué Ande y Kerem podrían haber terminado su relación? ¿Cuáles podrían ser las razones detrás de esta posible ruptura? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas es que la distancia pudo haber sido un factor clave. Kerem ha estado trabajando en proyectos fuera de Turquía, mientras que Ande ha estado enfocada en su carrera en su país. Las largas distancias y la falta de tiempo compartido pueden haber desgastado la relación. La distancia física, el trabajo, las agendas apretadas, la falta de tiempo para estar juntos, todo eso puede generar tensión, desconfianza y eventualmente la ruptura. La distancia es un factor que puede poner a prueba cualquier relación, y en el mundo de las celebridades, donde las agendas son apretadas y los viajes son constantes, la distancia se convierte en un enemigo a vencer. Otra teoría es que la fama y la presión mediática jugaron un papel importante. Ser una pareja tan mediática, tan seguida, tan analizada, puede ser muy agobiante. La constante intromisión en su vida privada, los rumores, las críticas, todo eso puede pasar factura. La presión mediática, la constante exposición, el escrutinio público, todo eso puede desgastar cualquier relación, por sólida que sea. La vida de las celebridades está expuesta a la opinión pública, y los rumores, las críticas, las especulaciones, pueden generar tensión y desencanto. También se ha especulado sobre diferencias personales. Puede que con el tiempo se hayan dado cuenta de que sus caminos no van en la misma dirección, que tienen diferentes metas en la vida, diferentes prioridades. Y aunque les duela, decidieron poner fin a la relación. A veces el amor no es suficiente. A veces las diferencias personales, las diferentes metas, las diferentes prioridades, pueden llevar a la ruptura. El cambio es inevitable y con el tiempo las personas evolucionan, cambian y sus caminos se separan. Y por supuesto está la posibilidad de que haya habido una infidelidad. Aunque no hay pruebas concretas, los rumores sobre terceras personas son muy persistentes. Y en este caso, la desconfianza y la traición podrían haber sido la causa de la ruptura. La infidelidad, el engaño, la traición, son heridas profundas que destruyen cualquier relación. La desconfianza es un veneno que corroe el amor, y la traición es una puñalada que deja cicatrices duraderas. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué es lo que realmente está pasando entre Ande y Kerem? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos la confirmación oficial de ninguno de ellos. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y pistas. Pero basándonos en lo que hemos visto y escuchado, todo apunta a que sí, es probable que hayan terminado su relación. Y sinceramente me duele mucho decirlo. Porque, como les dije al principio, yo también era fan de su amor. Me encantaba verlos juntos, me encantaba su química, me encantaba la forma en que se miraban. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere.
A veces el amor se acaba. Y lo único que podemos hacer es aceptar la situación y desearles lo mejor. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Piensan que Andy y Kerem realmente rompieron? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Creen que hay esperanza de una reconciliación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan. Así que por favor comenten, compartan sus opiniones, quiero leerlas todas. Y bueno, creo que con esto ya hemos repasado todos los detalles sobre esta posible ruptura. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya servido para reflexionar sobre el tema. Y sobre todo, espero que les haya servido para aprender algo nuevo. Así que llegamos al final de este vídeo, y me da muchísima pena despedirme. Pero antes de que se vayan, quiero pedirles algo más: denle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que les interese este tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Ya saben, la campanita para no perderse ninguno de los vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.